práctica profesional, vamos a terminar de ver lo que vimos un poco en la clase pasada. Les recuerdo un poco, para no ser pesado, para poder analizar una empresa o un empresario, para diagnosticarlo, para hacer su práctica profesional, el esquema o la idea que les propone la materia es empezar a pensar a la empresa y el ser humano desde una dimensión muy grande, desde lo universal a lo local, y terminar pensando en el ser humano. Para diagnosticar una empresa o para mirar una empresa hay que tratar de tener todas esas miradas en la cabeza, ¿no? Con los tipos de inteligencia y con todo eso que hemos charlado, ¿no? Ahí les he mostrado cómo entender el misterio, cómo entender el planeta, cómo entender las instituciones que definen la cancha donde juega la empresa, tanto el mercado como el Estado, como las organizaciones de la sociedad civil y como las redes virtuales, como la organización virtual, cómo esos te definen las reglas del juego donde puede sobrevivir o no el empresario. En tiempos actuales estamos con una pandemia que nos está cambiando todas las reglas del juego, están modificando el rol del Estado, el rol del mercado, el rol de lo virtual. Estamos en una etapa, creo yo, muy distinta, una etapa tal vez única. Seguramente en nuestras vidas va a ser única. Y bueno, golpes como estos de la humanidad, no hay registro de una pandemia global, no la hay de este tamaño. Y lo más que tenemos es, bueno, el SARS, que fue hace unos años, una década, y la gripe europea, que fue en el 18 al 20, digamos, que mató mucha gente, pero que no fue tan global como esta, y no había el efecto de la comunicación. Entonces, la primera parte de las clases yo le di herramientas para analizar el macroentorno, el entorno universal, con un debate sobre el misterio y cómo esa relación con el misterio nos determina la forma de ver la vida y de ver la empresa. Y dentro de un planeta Tierra que tiene características particulares, que tiene mal distribuida la riqueza, que está sobrecalentado ambientalmente, que tiene problemas de manejo ambiental, con mucha basura. Dentro de este planeta, con esas restricciones, juegan dos instituciones, lo que se ha dado a llamar el mercado y el Estado, para poder armar las reglas del juego. En el entorno más chico les he dado Omae, les he dado Porter y les he dado Kramer y Porter para entender la empresa como un yuyo más en un ecosistema interrelacionado con todo el ecosistema. Hasta donde yo sé y lo que yo he leído, esos son los últimos debates y marcos teóricos para poder entender el entorno que rodea a una empresa, que es mirar todo su entorno como un ecosistema, que en realidad es un OMAE, un Porter ampliado, usando formas de entender la realidad que la traemos de la ecología. La segunda parte les decía que la herramienta del empresario o la empresaria en la empresa. Ahí yo no les voy a dar nada porque asumo que ustedes ya tuvieron recursos humanos, marketing, contabilidad, costo, administración financiera, la parte productiva. O sea, ya tienen suficientes elementos teóricos en su caja de herramientas para poder analizar esta empresa en esos aspectos, ¿no? Los estados de situación contable, bueno, toda la parte que ustedes tienen de instrumental clásico. Y después he empezado la última clase a que ustedes traten de entender la cabeza, los sentimientos y el cuerpo del empresario, la empresaria o quien dirige la empresa o la institución. Y ahí vimos lo que es el efecto en el pasado, cómo somos seres de aprendizaje, cómo en estos seres de tres cerebros o de tres áreas cerebrales, la reptilínea, la emocional y la que aprende, la reptilínea y la emocional tienen una forma previa de saber cómo vincularnos. En cambio, la parte del neocórtex nace con muy poca información o tal vez ninguna y todo lo aprende. Y en esta cultura aprende lo que la cultura le ha enseñado. Dicho de otra manera, los seres humanos somos lo que nos han enseñado a hacer. No totalmente. Hoy les voy a dar tres autores que cuestionan eso de que nuestro pasado nos determina, ¿no? Que bueno, si naciste hijo de un asesino, vas a ser asesino. Si naciste hijo de un empleado público, vas a tener una conducta de empleado público. Si naciste en un hogar machista, vas a ser una mujer machista o un hombre machista. Lo que hace el pasado en nosotros es nos estructura la forma de pensar, pero no las delimita ni definitivamente nos cierra el cerebro. ¿Qué nos cierra el cerebro?
que no cuestionamos nuestra propia forma de ver la realidad. Esto que yo les hablaba, que la neurobiología habla de la zona de confort. Obviamente, si una persona no hace el ejercicio de reflexión que están haciendo ustedes, lo que termina pasando es que el pasado sí te determina. Sos tu pasado versión hoy, acuciado o angustiado o tratando de resolver el presente. Entonces, la clase pasada vimos cómo van a ser ustedes para entender la cultura de trabajo del empresario o la empresaria, su cultura de género. Ustedes saben que desde la perspectiva de esta materia entiende que no es lo mismo el género masculino, ni el género femenino, ni alguno de los LGTB en el momento de llevar adelante una empresa, porque somos diferentes. Somos iguales en derecho, pero somos diferentes biológicamente y somos diferentes en la forma de entender la realidad y de vivir la realidad, ¿no? Un dato divertido, yo les contaba, de los mejores países del mundo para llevar adelante la pandemia, casi todos son de presidentas mujeres. Alemania, Finlandia, Noruega, Taiwán, Nueva Zelanda. Muy interesante, ¿no? Es como una evidencia más que si bien eh, tenemos diferencias biológicas, también tenemos diferencias en la forma de entender la vida, ¿no? En la forma de... Y hoy vamos a entrar a otra parte que mi objetivo es darle herramientas para que ustedes entiendan esta parte del cerebro de los empresarios y las empresarias. Yo les había dicho entonces que acá está el empresario, la empresaria o el decisor que tiene un pasado que si bien no lo determina, sí te marca la cancha y te crea los cimientos. Sobre esos cimientos vos podés construir o no. Podés ampliarlos, podés desarmarlos y hasta podés achicarlos. Hay muchas veces que recibís unos cimientos muy generosos porque te has criado en una casa, en un ambiente con muchas riquezas de todo tipo. Sin embargo, cuando vas a vivir tus elecciones, haces que en los cimientos de un castillo hagas una chocita. Y viceversa, que hayas recibido unos cimientos de casita, porque bueno, naciste en un lugar, en una familia, o porque tuviste mala suerte, o por las circunstancias de la historia, tuviste muy poca riqueza en la cultura de trabajo, en tu forma de ser, en tu forma de entender la realidad. Bueno, eso no te determina. Arriba de las chozas se pueden construir castillos, ¿no? También puede pasar al revés. En cimientos de castillos se pueden construir chozas. Entonces vimos eso, la importancia del pasado, donde se arma lo que los antropólogos llamamos la cultura de trabajo, que es todo lo aprendido, que yo les decía a este autor francés Pierre Bourdieu, que decía uno aprende de la familia, de la casa, de los amigos, de la figura del padre, de la figura de la madre, de la sociedad, del sistema educativo, de la internet, del trabajo, del primer trabajo, y todo eso que uno aprende se hace costumbre en el cuerpo. Yo les daba el ejemplo de dos chicos de 5 o 6 años. Uno es el hijo del dueño de una empresa que tiene 1000 empleados y el otro es hijo de uno de los dos empleados. Y un día el padre, el dueño de la fábrica, lo reta al empleado porque le había dado una orden y el empleado no la entendió y se equivocó. Ambos vuelven a su casa, el propietario de los medios de producción de la fábrica dice a toda su familia y a su hijo de 6 años, no sabes cómo es la gente. Vos le das órdenes, le decís clarito qué es lo que tiene que hacer y no te entienden. Le tenés que repetir, lo tenés que presionar, lo tenés que castigar o premiar. Mira, yo estoy cada día más aprendiendo a cómo dar órdenes y decidir. Chiquito de 6 años, con su cerebro abierto, con su hoja en blanco totalmente permeable, le entra en la base de la hoja en blanco esta idea. Para sobrevivir en el mundo empresarial hay que decidir y hay que dar órdenes, ¿no? Decidir. Tomar la información que hay y tomar una decisión para ver cómo actúas en el mundo. Bueno, el padre, el otro padre, el que es empleado, va a su casa y estaba con su hijito y su hijito de la misma edad que el otro dice, papá, ¿cómo te ha ido? No sabe, hijo. El patrón me ha dado una orden, me ha dicho qué hacer y yo le he entendido mal. Casi he perdido mi trabajo. Yo la verdad que tengo que aprender a obedecer mejor. Yo tengo que estar esperando que el patrón me diga y estar bien atento a lo que me dice. El chiquito aprende y absorbe eso.
Y esos dos chiquitos se encuentran los dos después a jugar al chuti, y uno es un decisor y uno es un obedecedor, ¿no? Uno tiene una cultura de trabajo de empleado y otro de empresario. Bueno, lo que se absorbe en la niñez te puede determinar, pero no es definitivo. Vuelvo a repetir, no es definitivo. Y hoy vamos a ver unos 3 o 4 autores que te dicen, que cuestionan esto de lo definitivo o el determinismo cultural, le llaman algunos, que depende de dónde naces, es lo que sos, ¿no? Obviamente, vuelvo a repetir, si uno no es consciente, no es reflexivo y no te llegan sucesos extraordinarios como esto de la pandemia, ¿qué terminamos haciendo? Y terminamos siendo una versión un poco adecuada a los tiempos de nuestros padres y nuestras madres o de nuestros entornos. A estos entornos, Bourdieu le llama la estructura que te estructura. Es una estructura que te arma la cabeza, la estructura de la cabeza. Y a nosotros nos llama la estructura que es estructurada, ¿no? O sea, hay una estructura que nos arma el mate. Esa armada de mate se convierte en hábito físico. Por ejemplo, les explicaba el tema de gente que tiene adversión al riesgo de galena a un empleado público, hijo de empleado público que ponga una empresa. No sabe si gana mañana, no sabe si tiene del 1 al 5 sueldo seguro, no sabe si tiene obra social, ya tiene una relación con el estrés, con la competencia, con la adrenalina muy diferente. Y al revés, pongan a un empresario o empresaria nacida en cuna, desarrollado su talento y puesto en práctica a ser empleado. Y por ahí no aguanta, porque lo que quiere es decidir hacer sus cosas, ¿no? Hoy vamos a pasar a la parte que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo incide la idea de futuro que tiene el empresario, la empresaria o el decisor con el que ustedes van a trabajar? Me estaba olvidando, en el análisis también tienen que hacer el presente, ¿no? El presente, la urgencia que tengo que hacer hoy, en qué estoy pensando hoy, ¿no? Porque ahí también lo van a entender, a esto que les decía. Pónganle que tienen 2 panaderías, el mismo problema, el mismo barrio, en uno el propietario tiene 25 años y en el otro 65 años. ¿Van a ver igual el problema? ¿Van a ver igual la solución que ustedes les ofrezcan? No. En otra que tienen una madre soltera con 4 hijos a cargo y en el otro tienen una chica de 30 años que no tiene hijos y las dos tienen la misma empresa. ¿Lo van a ver igual? No, porque a algunos la urgencia del presente te determina y te presiona a tomar decisiones que posiblemente no la tome igual alguien que no la tiene al presente tan acuciado. Ahora les voy a empezar a hablar del aprendizaje que se ha tenido en la neurobiología, en la historia, en la antropología y en la psicología, de qué pasa con las ideas de futuro que tienen los empresarios en la cabeza. ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es su potencia? Les voy a empezar el cuento desde lejos, porque es un cuento muy antropológico, y yo sugiero leerlo a Harari, Yuval Harari, largo pero interesante, y ya les voy a decir qué capítulo leer donde explica esto. En un momento dado, no sé si ustedes sabían, hace 4 millones de años nos separamos de los monos, ¿no? Hay una rama que se hace humana y otra rama que sigue chimpancé hasta hoy. De esta rama se armaron 5. Claro, empezamos a irnos para todos los lados los seres humanos y cada uno se fue adaptando al lugar donde salió, donde migró para buscar comida o por curiosidad, y en esa adaptación fue cambiando el tamaño, el color, los ojos, las pieles, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, de esas 5 ramas nosotros venimos de una, de una que tuvo 2, otra quedó, cayó y otra quedó. Las otras 5 desaparecieron. Seguimos descubriendo ramas desaparecidas. ¿Cuál quedó viva? Una que viene del África, el Sapiens sapiens, de Olduvai, que tiene más o menos entre 2 y 3 millones de años, que esta que tenemos acá. Bueno, lo más viejo que hemos encontrado de esta subespecie de las 5 que éramos nosotros, que hemos quedado extintas, es una mujer en el África, en Olduvai, Tanzania, que bueno, era negra. O sea, a veces para un antropólogo es tan gracioso que en Jujuy se use el color oscuro de la piel con un despectivo, cuando en realidad, tal vez para la antropología, los blancos somos negros desteñidos que hemos venido a lugares de poco sol y hemos aclarado la piel para absorber más el sol y la vitamina para poder vivir. Bueno, según lo que sabe hasta hoy la antropología, que con la nueva tecnología cambia permanentemente,
venimos del África. Y del África nos desparramamos para todos lados. Pero hace aproximadamente 30 y pico mil años, 40.000 años, que algunos autores llaman la revolución cognitiva, ¿no? Que ahí hablan de 3 revoluciones tecnológicas, cuando nos hemos empezado a dar cuenta y hemos empezado a pensar, la revolución de la agricultura, la revolución de la industria, el manejo del vapor y el combustible, las revoluciones industriales que ustedes han estudiado, y ahora algunos dicen que esta es la 4ª revolución, esta que estamos utilizando, no sé. Pero la primera revolución cognitiva, ¿cuál es? Y el ser humano empezó a pensar. ¿Pensa en qué? Si ya venía pensando. Y ahí Harari dice que se hace esa pregunta, ¿no? ¿En qué empezamos a pensar hace 30 y pico mil años? ¿Y por qué hemos desaparecido los sapiens y los otros no? Si es por tamaño, por ejemplo, parece que los Neandertal, que estaban ahí en Europa, no parece, eran mucho más grandotes que nosotros. Tenían más tamaño del cerebro, tenían más caja craneana, eran más fuertes. Los florensis, que vivían en el sudeste asiático, eran más bajitos. No sé, los devónicos, que son unos que estaban ahí para el lado de Rusia, también eran más grandotes y más fuertes. Entonces vos decís, ¿por qué el más bajito ha sobrevivido y los más grandote, el más bajito no ha sobrevivido y el más grandote tampoco? Y nosotros sí que éramos como medio. ¿Qué teníamos? ¿Cuál era nuestra virtud? Y ahí Harari dice, nuestra virtud era el manejo del lenguaje y la forma en que nosotros nos comunicábamos y pensábamos. Y se descubren hace más de 30.000 años, miren qué divertida esta historia, ¿han visto la marca esta Peugeot de auto que tiene un humano con una cabeza de león? Se descubre en Francia una estatuilla de piedra que está muy bien mantenida, si ustedes la buscan, la van a encontrar en internet, de que se encuentra por primera vez que el ser humano construye un ser que no existe. Esa mezcla de humano con león estaba en la imaginación de la persona. Entonces nos empezamos a dar cuenta que los seres humanos empezamos, o hay evidencia arqueológica, de que empezamos a inventar cosas y que ese invento nos lo creemos. Por ejemplo, la existencia de un humano con cabeza de león. Entonces, desarrollamos aparentemente, como le digo, esto es lo que la ciencia sabe hasta hoy, probablemente después la cambien, un talento muy especial, este sapien, que era una de las variedades de los homínidos que nosotros somos, a desarrollar un talento muy especial. Somos capaces de crear una idea que nos una. Por ejemplo, Harari propone que la diferencia del Cro-Magnon con el Neandertal, del Sapien con el Neandertal, que el Neandertal no tenía esta capacidad de crear una idea, como por ejemplo una mezcla entre león y humano, y que esa idea te la creas y creas que es verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Solo se podían organizar en grupitos chiquitos. ¿Cuál es el tema? Si vos creas una idea superior a vos, por ejemplo Dios, por ejemplo la patria, por ejemplo Boca Juniors, algo que vos te has inventado que es superior, que une a todo lo que pertenecen a eso superior, y esa unión hace que soportes las diferencias entre nosotros, y a pesar de ser agresivos como especie, podemos unirnos para lograr cosas en común. Aparentemente el talento del sapien tiene 2 talentos. Uno, somos capaces de imaginar algo superior, de construir algo en nuestro cerebro más amplio que nosotros, si quieren le llamemos Dios, bueno, le llamemos Dios, Buda, Alá, Jehová. Yo les decía, un autor que trabajó más de 200 religiones con 200 nombres de Dios. Si quieren pónganle ciencia también, si quieren pónganle en ciencia y tecnología, energía, bueno, ¿cómo lo nombres? Hay algo que está superior a nosotros y que eso nos contiene. Buenísimo, eso nos ayuda a ponernos de acuerdo. ¿Cómo hacemos los 44 millones para ponernos de acuerdo, argentinos, para luchar con la pandemia? Es que somos todos argentinos. Ah, bueno, pues si hace 200 años no existía Argentina. ¿Y qué éramos antes? Es un invento. La idea de los países es un invento político, las fronteras son decisiones de los humanos, que aquí empieza un país y aquí termina otro. Lo más claro es nuestra división con Bolivia. Con Bolivia tenemos más de 10.000, 8.000, 10.000 años, tenemos el mismo ecosistema, tenemos las mismas redes de intercambio durante 8.000, 10.000 años. Hasta hace 100 años íbamos y volvíamos, aún hoy seguimos yendo y volviendo, y Jujuy está muy nutrido de herencia boliviana,
pero uno tiene un papelito que dice boliviano y otro tiene otro papelito que dice argentino. ¿Qué nos separan? Bueno, ellos se han construido la idea de nacionalidad boliviana y nosotros la idea de nacionalidad argentina. Los seres humanos sapiens parece que tenemos el talento de crear una idea en nuestro cerebro, creernos esa idea y unirnos, sentirnos unidos atrás de esa idea. Claro, pero explica muy bien los lingüistas, buenísimo. O sea, Dios nos une, la patria nos une, el Club Boca Junior nos une, el barrio nos une, algo superior nos une, pero une a seres diferentes entre sí. O sea que nos une para que no peleemos entre nosotros, porque estamos todos unidos por algo y cuando estamos todos juntos encontramos las diferencias. La idea de familia, tal cual la usamos en esta cultura, es también un invento. El mundo andino no tiene el mismo concepto de familia. Los árabes tampoco, un hombre puede tener todas las mujeres que quiera. O sea, vos decís, o que las que pueda mantener en realidad. Hasta la idea de familia es un invento. Y vos decís, la familia está, no, todo por la familia. Yo me sacrifico por la familia. Todo esto lo hago por mi familia. Y vos decís, ¿qué es la familia? No, la familia es este grupo de personas que no. Ay, ¿de dónde ha salido? Inventamos la idea. Otras culturas inventaron otras. Hay culturas indígenas que, por ejemplo, no tienen la figura del padre. Los hijos son de todos los hombres y tienen madre. Hay otras culturas que el tío cría el padre. Hay otras, claro, cada uno ha ido construyendo una idea de algo superior que amerita un gran esfuerzo. Esto que ustedes deben haber escuchado, yo por mi familia doy la vida. Bueno, ¿y cuál es, qué es tu familia? El concepto árabe, el concepto andino, el concepto chino de familia, el occidental, papá, mamá, Romeo y Julieta y dos hijitos. ¿Qué es familia? Bueno, construimos la idea de familia, nos une, estamos unidos, contenidos por esa idea y adentro genera conflicto porque los seres humanos somos únicos. Podemos ser gemelos, pero en nuestra forma de ser, aunque nuestro ADN coincide en un 99,9, la subjetividad, la forma de entender y vivir la realidad es única. Entonces, dos seres diferentes, obviamente van a tener conflicto. ¿Cómo aguanta ese conflicto? Porque existe ese algo superior. Y ahí descubren, primero los antropólogos y los lingüistas, y después llega a los negocios, recién está llegando al mundo de los negocios, que los humanos tenemos dos talentos en nuestro neocórtex y en el lenguaje. El construir una idea de algo superior, inventar algo que no existe, contárselo a otro, que otro lo aprenda, lo comparta y al compartido se sienta unido a esa idea superior y viva organizado pero en conflictos, porque somos únicos con el otro ser humano. Entonces el lenguaje y el sapien desarrolla ese talento y además desarrolla el talento del Facebook, que nos encanta a los seres humanos conocer al otro, pues. ¿Y por qué lo tenés que conocer? Y ya que tengo que soportarlo, porque tengo que vivir con él, lo mínimo que puedo hacer es conocerlo. Y entra el chusmerío como talento. ¿Por qué nos encanta el Face y conocer la otra persona antes de ir a bailar? Porque vos querés saber cómo es la otra persona con la que te vas a vincular, con la que vas a interactuar. ¿Cuántas horas gastamos nosotros en hablar de la otra persona y analizar si es buena, mala, si nos ayuda o no, cómo piensa, qué hace, porque quiere horas y horas? Cuando más cerca estamos, física, emocional y psíquicamente, más tiempo necesitamos hablar del otro, la otra, para poder entenderlo. Pues claro, estamos unidos por una idea superior, pero miércoles. Primero, que somos diferentes. Y segundo, que a través del tiempo esa diferencia cambia. ¿O ustedes piensan igual que cuando tenían 10 años? No, la misma persona piensa diferente a través de su propia vida. O sea que el conflicto por diferencia, además de ser inevitable porque somos diferentes, es dinámico, va cambiando todo el tiempo. Entonces vos estás con un amigo que a los 15 años era tu íntimo amigo y pensaban igual, vivían igual, o a los 17, 18 uno se va a la universidad, otro se queda en el barrio, cuando vuelven a encontrarse son otras las diferencias. ¿Cómo hace volver a hablar para poder soportar y entender las diferencias, ¿no? El diálogo construye capacidad para soportar las diferencias. Entonces nosotros los sapiens tenemos esos dos talentos. En nuestro cerebro podemos inventar algo que no existe, podemos crearlo, le creemos, lo compartimos hablando
y al hablárselo y contárselo a otro, lo convencemos a nuestro propio cerebro, programación neurolingüística, para lo que le gusta eso, ¿no? Cómo el cerebro se programa con el lenguaje, ¿no? Y cómo esa programación hace que tu cerebro después piense lo que tu lenguaje, dicho por tu propia boca o por otro, le ha programado al cerebro, lo ha armado para pensar así. ¿No? Es una herramienta muy interesante. Entonces, de golpe lo humano, los antropólogos primero, los psicólogos después y ahora el mundo de las empresas, descubren que los sapiens tenemos ese talento de inventar cosas, instituciones. Los antropólogos llamamos el mundo simbólico, todo lo que nos imaginamos. ¿Por qué lo simbólico? ¿Qué es un símbolo? A ver, un trapito de color celeste y blanco. ¿Qué es un trapito? No, es la patria. Le mostré ese trapito a uno de Ghana y te dice, qué lindo trapito. No tiene ningún contenido atrás. Son cosas que significan otras cosas, como la bandera. Nosotros tenemos ideas que significan otras cosas, como la familia, como Dios, como la religión, como el Estado, como el mercado. Entonces, ese mundo simbólico es lo que nosotros nos imaginamos que es la realidad, porque tenemos la capacidad de imaginar y crear algo que no vemos. Y creerle, y al creerlo, determina nuestras conductas. Esta es la explicación antropológica. Bueno, Levi-Strauss como lingüista, o Harari, que ahora es más moderno, tiene el libro del año pasado de Animales a Dioses para leerlo. Después viene otro, van siguiéndolo, ¿no? O sea, el ser humano tenemos esa capacidad. Siglo pasado se hace un avance muy interesante porque este saber quedaba muy, nada más que en el mundo de los lingüistas, de los antropólogos, de los científicos sociales, y no lograba llegar a la educación ni a los negocios. Hasta que en el siglo pasado pasa una catástrofe como esta, nada más que la catástrofe esa del siglo pasado fue producida por los humanos, Auschwitz, Segunda Guerra Mundial, campos de concentración. En esa historia de ese campo de concentración, yo les he mandado ahí una entrevista a Viktor Frankl y el libro El hombre en busca de sentido último de la vida, excelente librito, cortito, así como el de Yuval Harari es largo, este es cortito. ¿Y qué era don Viktor Frankl? Era un psiquiatra judío de Alemania, de preguerra, que lo agarran los nazis, lo meten preso, le matan la esposa, los padres, los hijos, queda solo, le quitan todo y lo mandan a Auschwitz. Y este hombre tiene la lucidez de en Auschwitz mantenerse pensando. ¿Y qué hace él? Él se hace una pregunta muy sencilla. ¿Quién va a sobrevivir acá? Cuentan una parte del libro que venían caminando y vos podías tomar a la derecha o a la izquierda. A la derecha era cuando tenías ganas y energía de trabajar. A la izquierda era cuando ya no tenías ganas de trabajar, ¿no? Porque no tenías, estabas deprimido. Él explica todo lo que siente una persona. Dice la maravillosa lucidez de él, viviendo lo tremendo que vivía, se puso a analizar lo que vivía. No se dejó ganar por el miedo y la angustia. Entonces, ¿qué hace él? Registra y anota todos los pasos por lo que pasa una persona ahí. Y se hace una pregunta, él dice, cuando llegaban a la derecha eran los que iban a trabajar y a la izquierda eran los que se iban a duchar porque estaban débil, que le daban un jabón. Eso le decían, pero era mentira, los cremaban o lo usaban para hacer jabón. Cuenta él que se lavaban con el jabón que usaban, con la grasa que sacaban de los pares, no de los otros que habían matado. Y él se pone a pensar, ¿por qué uno agarra para acá y otro agarra para allá? ¿Qué hace que un ser humano, ante una circunstancia extraordinaria y adversa como la que estamos viviendo ahora, unos tengan fuerza y otros se entreguen? ¿Qué es lo que produce eso? Yo le voy a hacer la pregunta a ustedes, por ahí le ha pasado. A mí me ha pasado, me acuerdo clarito. Cuando yo entré a la facultad tenía amigos o amigas o compañeros que tenían todo servido. Tenían la casa, la comida, algunos hasta tenían auto, camita limpita, todo la familia los ayudaba. Era todo un contexto, venía de familia de estudioso, con plata. Y vos decís, este se va a recibir. Inteligente, bueno colegio, comidita caliente, autito, ropita, camita hecha, depende solo de él o de ella. Bueno,
fue pasando el tiempo y muchos de esos no llegaron. Recuerden ustedes en su primer año del secundario, ¿no? Es probable, en primer año de la universidad, es probable que le vengan imágenes a la mente y decir, che, de verdad, este no aguantó las primeras gomas, no aguantó tal problema. Y también van a tener el ejemplo opuesto. Alumnos o alumnas que no vienen de una estructura estructurante, como decía Bourdieu, de una familia, de una escuela, de un barrio, de un lugar, donde le estimulen o lo apoyen para ser licenciado o profesional universitario. Y tal vez no tengan tanta capacidad intelectual. Claro, ¿qué termina pasando? Termina la carrera el que sabe que quiere llegar ahí, el que tiene una idea, una imagen clara en su cerebro de que quiere terminar la carrera. Yo al principio no lo entendía cuando era estudiante, tampoco entendía otros misterios, ya le voy a contar uno que lo entendí después. ¿Qué dice Víctor Frankl? Y mira, hermano, cuando vos tenés algo para hacer en el futuro, tenés un proyecto y tenés claro en tu proyecto esa idea que construís entre tu futuro, tal como construir la idea de Dios, de Estado, de familia, de mercado, esa idea de tu futuro, en momentos difíciles, es la que te da una fuerza extraordinaria para salir de la dificultad. Y descubre que la creación de una idea del propio futuro o del futuro de la humanidad y del futuro del medio ambiente te dan fuerzas superiores a la normal para poder lograr lo que querías. Él cuenta, él tiene este libro corto que les pasé y después tiene relatos largos, por ejemplo, de una señora mayor, una viejita que había perdido todo, nunca había trabajado, ama de casa, o sea, de una mantenida por los padres, de ahí a ama de casa, una mujer que nunca había tenido dificultades, que vos decís, también a ver cómo hace para sobrevivir. Y el Víctor Frankl dice, esta primera agarra la rutita para la izquierda y al jabón, ¿no? Y resulta que la mujer resistía, 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 y resistía cosas que ni jóvenes, muy bien comidos, muy inteligentes, muy intelectuales podrían resistir. Entonces, ¿qué pasa? El nombre del actor lo escribo. Entonces, el primero, el que habla de la antropología, se llama Harari, y el otro se llama Frankl, ¿no? Se los mandé ahí en ambos, ¿no? Le mandé el libro completo en PDF de Harari, le mandé el libro completo de Hombre en Sentido Último de la Vida de Frankl, y les mandé un video, porque Frankl se murió hace unos años, en el 90 y pico, no, bueno, hace bastante, principio de los 90, pero fue lúcido, vivió más de 90 años y estaba muy lúcido a los 90 y pico de años. Muy interesante, está lleno en YouTube de sus videos, ¿no? Así que, y el Harari está vivo, famoso, los consultan los presidentes por para dónde viene la mano, ¿no? Un muy buen libro, y él sacó otro libro ahora, que son 21 lecciones para el siglo XXI. A mí personalmente me gustó más el otro, donde cuenta la historia más que esto de lo que él se imagina, ¿no? Pero ¿para qué descubre Frankl volviendo a la viejita? Que dice, bueno, ¿y por qué aguanta? ¿De dónde sale? ¿Por qué los seres humanos sacamos fuerzas extraordinarias a veces? ¿De dónde viene? Parece que antes se creía que venía, no sé, de la inspiración, Dios, la energía, algo externo. ¿Qué descubre Frankl? Que cuando una persona tiene una idea clara de lo que quiere hacer en el futuro, esa idea clara, los psicólogos le llaman ese deseo, te moviliza y te da muchas energías. Lo que descubre con esta señora mayor, que había un momento que él lo describe en el libro largo, que estaba comiendo suela de zapato con parte de carne humana, ¿no? Se alimentaba comiendo suela de zapato con carne humana, y él se sorprende y le pregunta a la mujer, señora, ¿usted por qué aguanta tanto? Y no sé, dice, porque la verdad, pues yo le voy a contar por qué. Me mataron a mi marido, mataron a todos mis hijos, mataron a todos mis nietos, y cuando venían subiendo a buscarme, yo tenía una nietita de meses, desde el segundo o tercer piso, la envolví en una colcha y la tiré al tacho de basura. A mí lo que me da energía y me mantiene viva es el sueño que tengo de encontrar a mi nietita cuando viva, cuando salga de acá. Pero usted está segura de que va a salir. Mire que 7, 8 de cada día acá se mueren.
No me importa pensar eso. Yo pienso que la voy a encontrar. Su cerebro estaba enfocado en un futuro positivo. No estaba mirando el presente. No estaba mirando la realidad que la estaba determinando. Y el cerebro, al pensar en algo positivo en el futuro, logró que ella venza su pasado, ¿no? Su pasado con su cultura, una señora ama de casa de clase media alta que nunca había trabajado, que no había enfrentado la adversidad, que supere su presente, Auschwitz. No sé qué presente puede ser peor que ser prisionero en Auschwitz, no sé. Y sin embargo, que ella no tenía en su cultura, en lo aprendido, recursos para superar eso, ni en su presente tenía una buena situación, logra sobrevivir y encuentra a la nieta. Entonces Víctor Frankl dice, opa, ¿qué está pasando acá? Hay algo de poder en el cerebro humano que hace que si somos capaces de imaginarnos nuestro futuro, ¿no? De pensar nuestro futuro, de crear una idea positiva de este futuro, esa idea positiva te da fuerza para seguir adelante, ¿no? Hay un video muy divertido que han usado mucho las empresas, ya la versión norteamericana de esta idea de Frankl. Frankl era judío alemán, se llama Joel Barker, Barker, que como así con B larga, Barker. El video se llama Visión de Futuro, también está en libro, ¿no? Que es ya ese aprendizaje pasado usado por la cultura norteamericana, ¿no? Por la forma de entender la realidad que tienen los norteamericanos, el individualismo extremo, la competencia como sentido de la vida, tener es ser, acumular para vivir, ¿no? Bueno, gastar, consumir, esta forma de entender la vida que hacen. Este saber que los antropólogos y los lingüistas saben que es parte de nuestra especie, lo tenemos porque somos sapiens. Este psiquiatra alemán, psicólogo psiquiatra, lo observa y lo ve en la práctica, en la cultura occidental, que la cultura occidental le gusta darle más al valero que otras culturas. Esto ya les hablé la vez pasada, nosotros los latinos le damos a la cabeza, pero tenemos emoción y tenemos cuerpo, ¿no? Y tenemos misterio, somos seres con mucha necesidad de usar el cuerpo, la sensualidad, la alegría, la danza, la música, el contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza. Somos seres muy físicos, somos seres espirituales y también somos racionales. Franco es de la cultura que le dan solo al valero, ¿no? Que prepondera en su forma de ver la realidad, la racionalidad esa, ¿no? La europea del siglo XVII, la del iluminismo, ¿no? Entonces él hace una interpretación de la habilidad del hombre, del ser humano, para construir ideas como una herramienta racional para tener energías para superar el futuro, para superar el presente y el pasado. Y crea la idea de visión de futuro, que es la idea que uno tiene de uno mismo, del entorno, de la sociedad, de sus hijos, de su familia, de su especie, de las otras especies, o sea, de la ecología, tiene una idea que después esa idea te da energías extraordinarias. Él es un autor que nos ha dejado bastante aprendizaje, tiene un librito pequeñito, se lo han leído, no sé en cuántos idiomas, le han dado no sé cuántos doctorados por ese librito. Hay gente que recomienda como el mejor libro para leer en esta vida, qué sé yo, hay gente que le gusta muchísimo. ¿Y qué hace? Te hace dar cuenta que, mira hermano, si vos te sentás a pensar en tu futuro y la idea que construís en tu futuro es positiva, es buena onda, te dan ganas y vos esa idea todos los días la fortaleces, el cerebro hace que esa idea de futuro supere tus dificultades culturales, que no te lo han enseñado, tus dificultades estructurales y que superes también tu presente. Obviamente yo creo que sí, que es verdad que si una persona tiene idea de futuro, ¿no? Tiene una energía extra, pero no supera, desde mi perspectiva, condiciones estructurales. Claro, vos dirías, siempre hay un Messi, o si Messi no tanto, siempre hay un Tevez que de fuerte Apache, de condiciones muy malas, logra surgir por un talento, por una visión de futuro, ¿no? El empresario Maradona, ¿no? De Villa Fiorito, el genio que nace en el medio de la pobreza e inventa Internet.
Claro, la cultura norteamericana le encanta ese mito. De mi perspectiva es verdad que una idea de futuro te hace superar el presente y el pasado, pero no es verdad que solo eso te cambia la realidad. Porque a mí me cuesta creer que un chico que está en cusi en la puna, comiendo mal, con un padre tal vez alcohólico, con una madre con 6 hijos, va a superar todo el pasado, va a superar todo el presente y va a ser exitoso y se va a hacer millonario, nada más que porque en su cerebro visualice su vida exitosa. ¿No? Creo que es un plus de energía que está muy bueno usarla, pero no hay que dejar de ver las oportunidades. Por más talentoso que tenga, si no tenga oportunidades, no, bueno, ¿qué le va a decir un entusiasta de estas teorías que ha leído mucho norteamericano? Sí, míralo a Bill Gates. Sí, sí, también hay un Maradona, también hay un Messi. ¿Cuántos millones de jugadores de fútbol que han soñado ser profesionales y que la tenían en clara no han llegado? ¿Cuántos empresarios con una visión clarísima de lo que querían no lo han logrado? No, esto no es lo único. Esta es una herramienta más que podemos usar. Los seres humanos y los empresarios. ¿Qué es? Imagínate tu futuro. Construir una idea de realidad positiva para que esa idea de realidad te oriente, te dé fuerzas para momentos de adversidad y te ayude a cambiar tu propia estructura mental. Lo aprendido, lo inconsciente, lo grabado en el fondo de la hoja del blanco, en blanco porque de chiquito te lo han enseñado y vos en esa edad no tenías filtro. Todo lo que decían te lo creías y lo incorporabas como una forma de pensar y química, hábito del cuerpo. Yo sí creo que esto es una herramienta bárbara, que es una maravilla que Occidente la haya tomado del saber que trae la antropología y la sociología. Creo que la versión, hay un librito que se llama El Secreto, yo lo leí, no lo recomiendo, me parece demasiado, ¿han visto estos libros que le gustan a Norteamérica? Hágase millonario en 7 días, ¿viste? Resuelva todos los problemas del universo en 4 pasos, esas cosas pragmáticas, simplistas, tipo Homero Simpson. Bueno, El Secreto tiene esa onda, a mí no me gusta. Me parece que sobrevalora esta potencia del cerebro humano. Creo que sí la tenemos, ahora creo que está sobrevalorada. ¿Por qué creo que la sobrevalora? Porque así uno no cuestiona el sistema. Entonces vos decís, bueno, che, yo quiero competir, bárbaro, competís con un chico que va a un colegio bilingüe, una universidad bilingüe, que tiene profesores que ganan muchísima plata y todos son doctores. Y competí igual, ¿eh? Y vos tenés que compensar todas esas diferencias con tu visión de futuro. No, no, bueno, no partimos todo a competir del mismo lugar de largada, y por más clara que tengas tu visión, si tus condiciones externas son muy adversas, no te da la suficiente energía para cambiar el sistema de mercado, el Estado, la injusticia, la concentración de riqueza, tu visión de futuro. Sí que te da, te inspira y te da un plus de energía. Y está buenísimo, está buenísimo. Y yo creo que hay que utilizarlo. Entonces yo lo enseño a mis alumnos, pero le digo, no compro que esto es todo. Creo que si vos tenés capacidades y tenés visión de futuro, si hay oportunidades generadas por las instituciones, el mercado, la familia, todas las otras organizaciones, sí podés lograrlo. Ahora, solo con tu deseo convertido en imagen mental, descrito claramente, la visión de empresa, no podés. Necesitas de una combinación de ambas. Entorno y esto. Creo que también al revés. Vos podés tener un entorno muy favorable, podés tener un presente muy cómodo, pero si no sabe a dónde va, quien no sabe a dónde va no llega. Sí creo que ustedes tienen que saber cómo se proyecta el empresario, si tiene una idea de futuro, si ha construido una visión. Así como les decía, Harari nos explica que esta es una virtud de Sapiens Sapiens. Frankl nos dice, en la cultura occidental te da una fuerza extraordinaria, porque somos seres que pensamos mucho. Hay otras culturas, no sé, por ejemplo, algunas de los zulúes del África, no le dan tanto a la cabeza como nosotros. La europea y nosotros que somos herederos de esa, ¿no?, griega, aristotélica, es pienso, luego existo. Entonces somos hijos de una cultura que le da mucho al valero. Y como le da mucho al valero, tiene mucha potencia mental. Pero ya hemos hablado, también existe el misterio, también existe la inteligencia emocional, también existe la inteligencia del cuerpo. Esa es una de las formas de inteligencia que a mi paladar
la cultura occidental sobrevalora. ¿Por qué? Porque nos ha dado la capacidad de reproducirnos y generar bienes materiales, pero también produce injusticia, muerte, bombas atómicas, mala distribución de la riqueza, daño ambiental. Percibir esta cosa tan horrible que estamos viendo en la pandemia. Si se muere mi mamá es población vulnerable. Si se muere mi mamá, yo voy a sufrir. Si se muere la mamá de ustedes, un dato. Las muertes de los viejos son estadísticas, a menos que te toque a vos. A ese nivel de desaprensión hemos llegado con el otro ser humano. Si no es cercano, no me importa, es un número, no tiene entidad, no existe, es un dato. A tal punto que hay gente que te dice, mejor abrir la cuarentena con tal que se mueran todos los que igual se van a morir. Y alguien diría, mira, esta persona que yo quiero tenerla aunque sea un día más. O si yo soy el vulnerable que no estoy lejos, quiero vivir un día más. Así que si va a estirar 2 años mi vida para que no ande la economía, buenísimo. ¿Por qué me tengo que morir antes? Porque hemos empezado a perder la relación esa con el otro cultural, ¿no? Con el otro ser humano, ¿no? Es una característica de meter el individualismo y meter el mercado como forma de entender la vida, como una cultura, ¿no? Como dice un autor que se llama Harvey. No, no solo es la regla del capitalismo, es una forma de vida el capitalismo. No solo es para el mercado, es una forma de ser, estar y hablar en esta tierra, ¿no? Y de hacer. Viene Frankl con Barker. Barker lleva este descubrimiento psiquiátrico, psicológico de Barker, que ya la antropología lo sabía. Unos años después vienen un par de autores, ¿no? Que son totalmente actuales, están llenos en YouTube, nada más que no he encontrado mucho en español de ellos en el YouTube. Tampoco hay mucho libro en español porque son actuales, entonces ya te cobran el libro, que son Collins y Porras. A veces escriben junto J. Collins y J. Porras. A veces escriben juntos, a veces escriben separados, ¿no? Ellos han hecho un librito muy famoso, ya está medio viejito, pero está todavía vigente, que se llama Empresas que Perduran. ¿Qué han hecho? Han analizado empresas que han durado muchos años, más de 100. ¿Y por qué esas empresas han sobrevivido y otras no? ¿Qué tenían? Ya no puede decir el CEO, el gerente, porque 100 años ya han cambiado 2 o 3. Tampoco decía el entorno, porque otras empresas en el mismo entorno fracasaron. ¿Qué es lo que tienen? Y él dice, ellos descubren y proponen que la característica que tienen esas empresas es que tienen una visión de futuro muy clara. Saben cuál es su producto, su posicionamiento en el mercado, su fortaleza, su debilidad, y saben en qué se quieren convertir como empresa. Esa claridad mental, cuando es compartida por todos los empleados, o sea, todos saben a dónde vamos, todos saben qué queremos, hace que la empresa tenga capacidad de sobrevivir a cualquier adversidad. Y ellos postulan que las empresas que perduran, que duran mucho tiempo, son las que saben claramente cuál es su idea de futuro. ¿Qué hacen a nuestra virtud de sapiens, a nuestra virtud psicológica como cultura occidental, que la describe de una manera, a mi ojo, brillante, Frankl? Lo trasladan al mundo de la empresa. Y ahí empieza el rollo de que, si no tenés visión de empresa, entren a cualquier empresa que tenga página web y dice visión de empresa. Visión, misión. ¿De dónde viene esto? Esto es el fundamento teórico de todo eso. De ahí, estos son los autores que inspiran a muchos intelectuales y técnicos que después entran a crear cursos y oferta académica para hacer esto. Pero esto es todo. O esto es todo. Esta es la raíz, esta es la base. Sobre esa raíz ya se arman un montón y bueno, hay 800 quillones de cursitos, teoría, librito, pero el fondo es este. Como especie somos capaces de crear una idea. Esa idea puede ser una proyección hacia el futuro. Para lograr esa idea, querer esa idea, un psiquiatra, un psicólogo le dice, generar ese deseo te da sentido a tu vida. Dice Frankl que la vida es sufrimiento, que lo único que da sentido a la vida es que uno decida qué le da sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida de ustedes, chicos? ¿Recibirse, tener plata, tener una casita de clase media y unos hijitos? ¿Para qué están acá? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido de la vida?
¿Seguí siendo un hito más y que te lleve el montón, que te lleve el río? ¿Cambia algo de lo que has heredado? ¿Cambia algo de lo que los demás hacen? ¿Ser uno más? Frankl dice que el sentido de la vida se lo tiene que dar uno, que la vida no tiene sentido en sí misma. Y que ese sentido de la vida se define por lo que vos querés ser en el futuro. Está bueno, vuelvo a repetir, es interesante, es potente, hay que utilizarlo, pero los seres humanos somos más complejos que solo proyección de nuestras ideas y creación de ideas y de símbolos que nos orienten y que nos ayuden a calmar la angustia y darle sentido a la vida. Está bueno, pero somos más que eso. Principalmente misterio, que eso vimos en una de las clases. Pero si ustedes leen Colin y Porras en Empresas que Perduran, que ahí les he mandado los links, y se meten a Harvard, que está con el tema de la visión, van a encontrar videos, TED Talks, se van a aburrir de encontrar herramientas que le van a permitir entender esto, este proceso como especie, como parte de nuestra cultura occidental, bueno, algunos son más mezclados con occidental con local, Barker, y de ahí a Colin y Porras, que son actuales. Ellos dicen que hay dos características que tiene que tener una visión de futuro para que sea potente. Ellos proponen dos, que es el resultado de sus investigaciones, ¿no? Una ellos le llaman imagen tangible. ¿Qué significa? Que tenés que imaginártelo con tanto poder en tu cabeza que casi podés describir los detalles como si lo estuvieras tocando. Dice Porra, que el que más escribe esto, mira, cuando vos puedas casi tocar lo que vos te imaginás, es que es sólida la imagen tangible. Y él sugiere que te imagines tu negocio perfectamente. Yo esto lo estudié hace un montón de años, ¿no? En Estados Unidos, y cuando volvía lo tenía de alumnos a... Bueno, estaba Mariano, uno de los alumnos, y les enseñaba eso. Para mi sorpresa, muchos de los que yo les pregunté qué van a hacer en el futuro terminaron donde dijeron que iban a estar. Y los que no sabían, no terminaron. Tiene muchísima potencia. No voy a dar nombres porque por ahí este video se hace público, en clase sí lo doy porque no se hace público. Yo me crié con un muchacho, yo iba a un colegio a la tarde, no era Loro, iba al comercial, bueno, siempre al fondo, medio entre los más traviesos, entre los más atorrantes, nunca estaba con los más estudiosos, ¿no? O con los más traga o los más como funcionales al sistema, me gustaban siempre los más críticos, ¿no? Los que querían verle cosas diferentes, no cosas que se repiten, ¿no? Y me hago amigo de uno que ya venía 2 o 3 años de repetición, grandote, yo era chiquitito, flaquito, debilucho, me gustaba leer, y bueno, yo le hacía las pruebas y él me defendía para que no me peguen, era una sociedad maravillosa. Entonces nos hacemos íntimo amigos, íntimo, él me llevaba 3 o 4 años, estaba en primer año, pero ya venía rebotando hace ratón, ¿no? Bueno, él, ¿cuál era su historia? Él era un hombre criado en un barrio muy pobre, con un origen muy pobre, con una madre soltera, trabajadora, ¿no? Doméstica, con hermanos con problemas de alcohol, droga y robo, como lo de los barrios pobres, como situaciones que tenés la mala suerte de nacer y criarte en un lugar vulnerable. Y no me voy a olvidar nunca, como hoy un día, que él me dice, che, Raúl, vamos a aprender música andina. Bueno, primer año, al pedo, viste, como son con 14, 15 años, que te enganchas en lo que pinta, me fui con él a aprender. Bueno, resulta que estábamos los dos ahí, la verdad que a mí me salía mucho más fácil. La Kenny, la Zampoña, había una peluquería acá que enseñaban gratis a tocar música andina, y él le costaba bastante más que yo, no sé si un montón, pero le costaba, y a mí no me costaba. Bueno, nos entusiasmamos, vamos, jodemos, íbamos. Al tiempo a mí se me pasa el entusiasmo y me engancho con otra cosa, no me acuerdo cuál. ¿Y él qué hacía? Seguía yendo, y seguía yendo, y seguía yendo, y seguía yendo. Y un día le digo, che, ¿por qué? Explícame, pues, ¿para qué seguí? No, 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 porque yo voy a recorrer el mundo con mi música. Mira dónde ha nacido, mírate cómo sos físicamente, mírate tú, no hablas ningún idioma, apenas si estás pasando el segundo año. Además, no son muy orejados. Déjame joder. Está bien, toca para divertirte, para una chupa, para una joda. No, yo voy a recorrer el mundo con mi música. Yo lo miré y no le creí, porque era el que en el curso
tal vez el que menos posibilidades tenía de lograr algo, porque venía de un pasado muy duro con un presente durísimo, durísimo. Me acuerdo que íbamos a la fiesta y las chicas le huían, caro, grandote, negro, de donde venía, mayor, le tenían miedo. Ya falleció él porque tenía una enfermedad que la acarreaba. ¿Cómo terminó? Terminó viviendo en un país en Europa, siendo propietario de un bar, con una mujer muy linda, con unos hijos y con otro bar acá en la quebrada de Humahuaca. Y yo siempre me preguntaba, lo veía, charlaba, lo conocía y me sentía así, ¿cómo ha hecho? ¿Cuál secreto? ¿Cómo puede ser que fuera el que más dificultades tenía de nuestro curso? Ya venías con 3 años más. Tenías tu presente en contra, en tu pasado no había nada que te ayudaba. Terminó dueño de un bar en Europa, dueño de un bar acá, viajando por el mundo. Maestro, realizado, vos te hablabas con él y te dabas cuenta que era un hombre tan seguro de sí mismo, tan contento de que había sido quien quería ser. Claro, yo en ese momento no sabía qué es lo que había pasado. Lo entendí después cuando estudié esto que le estoy enseñando a ustedes. Él siempre supo lo que quería. Siempre, siempre. Nunca se perdió. Y el saber lo que quería le dio una fuerza extraordinaria que sumado a las oportunidades que se las dieron, las pudo aprovechar. Y cambió su destino. Tal vez él hubiera sido un trabajador, no sé, un peón o no sé qué, o tal vez algo peor, si no fuera por qué. Porque en algún momento en su cerebro se construyó una idea de sí mismo, tocando música andina y recorriendo el mundo. Y esa idea hizo que se vaya. Me acuerdo medio difuso, porque no me lo acuerdo con exactitud, un día que él cae con cara de pícaro, ya éramos más grandes, me dice, mira, que un pasaje a Europa. ¿A dónde te vas? A tal país. ¿Habla el idioma? No. ¿Llevas plata? No. El pasaje es de ida. ¿Estás loco? No, me voy a cumplir mi sueño. Y se fue el loco. Y lo cumplió. Claro, ¿qué tenía? Había logrado construir una idea de realidad positiva que a él le daba una energía extra para poder superar las adversidades. Frankl dice, miren, de última no sé si es importante superar las adversidades. Lo que sí es importante es que esta visión positiva de la vida de uno le da sentido a la vida y en el proceso, en el trayecto, no la pasas tan mal. Él le llama la atención que las personas que tenían una visión de futuro, una idea de qué ser, durante el campo de concentración la pasaban bien. Claro, de última, tener una idea futura positiva hace que hoy te sientas mejor. Hay una mujer que a mí me encanta el libro, que ha escrito un libro que se llama El corazón del altruismo, que bueno, estas maravillas que tienen los gringos que tienen plata, decidió investigar a las personas que han trascendido por su altruismo, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, personas que dan positivas, ¿no? Que generosa, como la Madre Teresa de Calcuta, que me la acuerdo claramente, que ella le pregunta, dice, ¿y usted de dónde saca semejante energía? Porque ella la describe como una flaquita, como una cosita así, que no tenía energía, dice, vos la veías y parecía que se quebraba, y era imparable. Y ella le dice, además dice, no solo era imparable físicamente en el optimismo, nada la volteaba, nada, nada. Vivía en la extrema pobreza, en el medio de la India, y no había nada que a ella le cambiara la opinión de que este mundo va a ser mejor. ¿Ella qué dijo? ¿Sabe qué, señora? ¿Cuál es el secreto? Yo sueño con un mundo de gente que se cuida y se ama todo el día. Y ese sueño hace que yo tenga una energía extraordinaria y una capacidad extraordinaria. El corazón del altruismo es soñar una mejor vida para los demás. ¿Y qué descubre esta mina? Cada persona que logró eso generó cambios en su sociedad y generó energía extraordinaria para modificar su realidad. Los hay también no solo en soñar un mundo que nos cuidemos y nos amamos más, hoy hay gente que sueña un mundo interactuando en equilibrio con las otras especies. Y hay grandes ambientalistas defendiendo las otras especies, de las cuales somos hermanos,
Y ese sueño de un mundo equilibrado entre las diferentes especies le da fuerza extraordinaria, le da sentido a la vida y le da actitud positiva todos los días. Al final, como dice Franklin, mira, por ahí nunca logras tu sueño, pero mientras que estuviste en esta vida fuiste optimista y la pasaste bien. Y le encontraste sentido a tu vida. No te deprimiste, no perdiste energía. Y él dice, cuando uno pierde energía, la depresión, el alcohol, la droga, se come esa parte de energía que vos no usás. Se convierte en tu energía todas esas cosas. Entonces él toma como interesante esto, ¿no? Volviendo a Colin y Porras, ellos dicen que lo primero que tenés que tener es una imagen tangible. Lo segundo que tenés que tener en esta construcción de esa visión de futuro, ya de la perspectiva empresarial, es valores. Ellos le llaman filosofía orientadora. Che, ¿vos vas a vender veneno diciendo que es caramelo? No. Ah, bueno, esa es mi filosofía orientadora. Lo que diga mi producto es verdad que lo tiene. Capaz es una tontera lo que estoy diciendo. ¿Será una tontera? ¿Será una tontera que todas las empresas dicen yo voy a decir solo la verdad cuando vendo comida, vendo agroquímicos, vendo remedios? ¿Será que influencia o no esa filosofía orientadora en el funcionamiento de la empresa? Bueno, ellos dicen que es determinante y que toda empresa lo tiene, lo diga o no. Si lo dice, eso es lo que lo orienta. Si no lo dice, lo orienta a lo que no dice, que normalmente es la competencia sin límite. Estas dos cuestiones, imagen tangible y filosofía orientadora, son los elementos que nos proveen Colin y Porras, aún hoy lo están trabajando, para poder utilizar o trabajar con nuestros empresarios. Ahora ya voy bien, son las 10:20, voy empezando a integrar todo lo que les he ido dando. Misterio, universo, tierra. Tierra que existe por el misterio. Somos parte del misterio, hay que ver cómo resolvemos el misterio. Tierra, ecosistema, limitados, recursos limitados, problemas ambientales, mala distribución de la riqueza, ¿no? En esta pelotita. Adentro, reglas del juego, determinada por quién, estas instituciones que nosotros hemos construido, el mercado, el Estado y la sociedad civil organizada, la ONG, la iglesia, el sindicato. Bárbaro. Ahora vamos a entender al empresario. Al empresario, ¿cómo lo entendemos? La empresa, ya les dije, no le voy a enseñar, tiene mucha herramienta. El empresario, ¿cómo lo entendés? Entendés analizando su pasado, su presente y su futuro. Porque los seres humanos somos una sopa. Esto es una buena descripción de la complejidad y de la perspectiva que tengo yo de cómo pensamos. Voy a agarrar un pedazo de zapallo, agarrar un pedazo de papa y agarrar un pedazo de batata. Cada una son diferentes. No tiene nada que ver el zapallo con la papa y la batata. Bueno, son tres cosas diferentes. Pero cuando vos la metés en la sopa y la pones a hervir 3 horas, ¿qué termina saliendo? Una sopa que no es de papa, que no es de zapallo, que no es de batata. O sea, es algo nuevo surgido de estas tres, que no es ninguna de las tres, ni es de otra externa. Son tres cosas que generan algo nuevo, que no es lo mismo que ninguna de las tres. Es algo que genera algo nuevo. Ese algo nuevo es la sopa. Cada vez que vos tomás una cucharada, uno no dice, he tomado 2 miligramos de zapallo, 1 miligramo. No, ya está todo mezclado las tres. Con nuestra cabeza pasa igual. Siempre están en cada uno de nuestros actos mezclado lo que nuestro cerebro grabó como resultado del pasado, que está hecho hábito en el cuerpo, que está hecho cultura, que está hecho forma de ser y estar, lo que nos pasa en el presente con sus urgencias, sus problemas, sus decepciones, sus angustias, sus temores, y lo que nosotros queremos ser. ¿Qué dice Frankl? Si no le pones este condimento, te determina el presente y el pasado. Y él dice una cosa muy interesante que a mí me gusta mucho. ¿Podemos cambiar el pasado? Lo que nos pasó, ya nos pasó.
Y lo que no entró al seso y al cuerpo como no entró, ya no entró. Listo, pelase, ya está parte de nuestra forma de ser y estar en esta vida. Podemos cambiar nuestro presente y un poquito, pero ustedes pueden cambiar el coronavirus, pueden cambiar el presidente, el gobernador, el presidente de Estados Unidos, el sistema financiero internacional. La verdad que el presente uno puede cambiar muy poquito. Y él dice, lo único sí podemos cambiar, donde somos totalmente libres, libres de nuestra estructura mental, libres de nuestro presente, en nuestro futuro. Y él dice, ahí sos libre. Dentro de sus cabecitas y de la mía, nadie nos puede obligar a pensar. Nos pueden hacer miles de cosas para que no pensemos y sigamos y compremos y no reflexionemos y no cambiemos lo que nos dicen que seamos, lo que la estructura estructurante nos mete en el cerebro. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra idea de futuro. Nuestra idea de futuro, vuelvo a repetir, la concepción norteamericana de toda esta riqueza intelectual es la idea de futuro individual. Yo como individuo sueño mi futuro y con eso tengo una... No, 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 no. Sí, vos podés tener fuerza, pero si no cambias tu entorno, el entorno no te deja surgir. Es tu idea de futuro personal, tu idea de futuro grupal, tu idea de futuro como especie y tu idea de futuro como habitante de esta tierra y, ¿por qué no tu idea de futuro como ser universal y parte del misterio? Cuando más compleja es esa idea de futuro, más potente es, más poder tiene. Según Harari y Levi-Strauss, esa es la virtud que tenemos como sapiens. Ese es lo que nos diferencia de los otros, que podíamos imaginarnos algo en el futuro, crearlo y creerlo. Es más, podemos en nuestro cerebro crear cosas que antes no existían en la realidad. ¿En qué árbol crece esto, chicos? ¿Hay algún animalito que lo da a luz? ¿De dónde salió esto? ¿Se lo saca de la tierra como el mineral? ¿Se lo pesca en el dique de la ciénaga? Esto salió de la creación humana. Los humanos tenemos la virtud de poder generar dentro de nuestro cerebro algo que no existe. Y también es el defecto. Porque podemos generar una idea de muerte, una idea de superioridad, como la aguantó Frankl en la época de la Segunda Guerra Mundial, que a un grupo se le ocurrió que era superior por biología, por haber nacido ario, y que el que no lo era inferior. Y el peor de ellos eran los judíos, pero también limpiaron africanos, gitanos, húngaros, y también crearon una idea de mundo. Hitler tenía un sueño, que era un mundo perfecto, de gente perfecta, que justamente eran ellos. Bueno, la idea de futuro puede no tener valores, ¿eh? Eso lo explica muy bien Barker. Vos podés imaginarte cómo exterminar todo el resto de la especie y usar ese talento de sapiens para eliminar las otras especies. Y va a ser muy eficiente matando usando esta visión. Este talento humano no tiene valores, uno se lo tiene que dar. Como le digo, vos podés ser un soñador de destruir. Yo quiero matarlo a todos los chilenos porque me caen mal, porque nos ganó la Copa América. Y ese es mi sueño, y esa es mi visión. Y vivo para eso, y le da sentido a mi vida. Ahora estamos al borde, no sé si ya han leído, de tener el primer trillonario de la historia. Trillonario. Trillonario norteamericano, ¿no? Lo que sería 1.000.000 de millones de dólares. Y el sentido de la vida de ese señor es ganar más plata. ¿Qué más quiere de 1.000.000 de millones declarado al fisco en bienes y títulos? ¿Cuánto habrán los paraísos, 200 y pico paraísos fiscales? Bueno, ahí te das cuenta que este talento humano puede ser usado para destruir, para acumular sin ningún sentido. A ver, que alguien me diga, ¿tiene sentido acumular 1.000.000 de millones, 1 trillón en designación norteamericana de moneda? Ahí te das cuenta. Hay gente que encuentra sentido a cazar animales salvajes. Y te dice, es el sentido de mi vida ir de caza. ¿Y qué caza? No, cazo aves. Me estás jodiendo. ¿Qué te ha hecho el pobre pajarito? Hace unos años salió una foto de este señor que es presidente, rey de España, que bueno, ellos
Los europeos tienen esas cosas tan particulares, ¿no? De reyes, con una foto habiendo matado un elefante salvaje. Él, el rey, que se supone para los que creen en la monarquía, que en la cadena de evolutiva el rey, ¿no? Dándose el gusto porque le gusta cazar, cerebro piensa cualquier estupidez, cualquiera, y se crea esa idea. Y hay gente que te dice, mi sueño y el sentido de mi vida es subir el Himalaya, 8.000 y pico de metros, y ya he perdido un pie y tengo estos dos dedos y la mitad del pulmón quemado, pero el sentido de mi vida, bueno, hay que tener cuidado con los valores éticos y el tamaño del sueño. Obviamente, la versión norteamericana de este saber que tenemos sobre la forma de que funciona nuestro cerebro, ¿cuál es? Enriquecete vos y el sentido de la vida es acumular bienes materiales y ganarle al otro. Bueno, el Dalai Lama no piensa lo mismo, tiene otra idea de futuro, ¿no? Yo lo que sí también les voy a recomendar, pucha, no se los bajé, se los voy a mandar ahora. Nelson Mandela escribe una autobiografía. Él le mete como varias décadas preso, ¿no? O sea, lo meten preso siendo un abogado muy joven y termina siendo presidente de Sudáfrica. Varias décadas, más de 30 años creo, no me acuerdo exactamente. Y le pregunta, maestro, ¿y qué ha hecho usted todo ese tiempo? Yo me imaginé la Sudáfrica de mis sueños centímetro por centímetro. Y eso me dio la fuerza para superar el dolor del pasado porque lo metieron preso nada más por pedir que negros y blancos sean iguales, 30 años de prisión, sale 2 veces presidente de Sudáfrica, transforma Sudáfrica, rompe la brecha del apartheid entre negros y blancos y hace que Sudáfrica sea hoy tal vez el país más rico del África. Obviamente quedaron daños, ruptura, no todo está curado, pero ya cambió la dirección de ese país. Con un montón de cosas adentro dolorosas y duras y difíciles, pero ya cambió. Y él dice que el secreto fue que todos los días de su vida soñaba su país y lo imaginó cada centímetro cuadrado. Yo por curiosidad hice lo mismo con nuestro amado y maravilloso Jujuy, ¿no? Es increíble cómo funciona. Increíble. Obviamente a mi sueño le puse valores ecológicos, valores sociales, principios de honestidad. También me imaginé en Jujuy con los valores de la gente, espiritualidad. Y bueno, ¿y a mí para qué me sirve? Nunca se me pasan las ganas de trabajar por mi amado Jujuy. ¿Y de dónde lo saqué? Se lo aprendí a Mandela. Entonces, ¿qué pasa? No me deprimo porque tengo tanto por hacer, tanto por hacer. Les puedo contar del Jujuy económico antropológico, que es el que yo sé, yo no sé de salud, de educación, de construcción, de nada. Sé un poquito de eso. En ese aspecto donde yo elegí ser profesional, ya le digo, pregúnteme del partecito de Jujuy y yo le voy a decir, acá se puede hacer esto y se puede hacer otro, y yo me imaginé y yo vi en otro lado y conozco y leí. Esa riqueza es el que le da sentido a la vida. Y después dicen, la Madre Teresa de Calcuta, te le sacaba a ella, dice, miren, si usted no cree que esto de imaginar un futuro positivo y tener fe que eso va a ser bueno, no funciona, haga esta prueba y trátenla de hacer usted esta noche. Antes, al acostarse y dormirse, piensen que todo lo que ustedes desean, recibirse, que le dé bolilla a un chico, que no sé, lo que ustedes quieran que suceda, que hoy no sucede, eso que ustedes desean que no tienen, ¿no? Esto, lograr lo que no tengo, todo eso sea negativo, te va a salir todo el mal, el coronavirus no va a parar, va a haber una crisis terrible, la persona que me ama me va a dejar y se va a buscar otro u otra, voy a perder el trabajo, se va a morir mis seres queridos, me van a salir granos en la cara, qué sé yo, todo horrible. Al otro día, ¿cómo te levantás? Sin pila, sin energía. Ahora háganlo al revés. Decir, bueno, estoy peleado con mi hermano de hace 10 años, pero seguro que me voy a reconciliar, porque al fondo él es buen tipo y yo voy a lograr que tengamos una buena relación. Y bueno, y el barrio está asqueroso, pero yo me imagino que este barrio puede cambiar, porque yo me he dado cuenta que podemos hacer acá esto y empieza a ponerle idea positiva y desear esa idea positiva que no existe sobre tu propia realidad. Al otro día te levantas lleno de energía, te levantas con más pila que no lo podés creer. Y al final, ¿qué es lo único que cambió? Que uno decidió imaginarse el futuro
en forma positiva. Y ahí es donde dice Víctor Frankl, esa es la libertad que tenemos. Trabajar con nuestra cabeza para hacerla crear una idea de realidad que nosotros decidamos y creernos la propia idea. Nos hace que este proceso de trabajo de la vida, este trayecto material de energía estabilizada materialmente un tiempo, tenga sentido. Además, si es un sueño compartido, es un sueño que no solo es para mi cuerpo, sino para el cuerpo de los demás, ayudo a los demás, puedo ayudar a la tierra, puedo ayudar a las especies. Hay gente que se imagina el mundo sin animales sufriendo, que están contra el maltrato animal y eso. Y bárbaro, te sirve para pasar este trayecto y te da un plus de energía. No te define el futuro, yo no creo en la versión norteamericana de esto, porque claro, dice, bueno, pero ahí está Maradona, ahí está Bill Gates, ahí está Messi, sí, 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 sí. Hay Tevez y Maradona, hay un Maradona que sale Villa Fiorito. ¿Cuántos jugadores han salido de lugares pobres con talento físico que no han llegado? El contexto también te determina y por más poderoso que sea tu sueño, no vences el contexto cuando es muy adverso. Cuando el contexto te da oportunidades y vos tenés el sueño, sí, ahí está, se pone más interesante, ¿no? Es oportunidad más capacidad más sueño. No es solo sueño, es una combinación de estos tres elementos. Un trabajo que ustedes van a tener que hacer es recorrer estas tres áreas del cerebro del humano, del empresario, el empresario, el decisor, que yo le decía es como la sopa, tan juntita en la realidad cuando vos tomás. Nosotros separamos en zapallo, papa y batata para poder entenderla, porque vinimos de lo aristotélico, que ordena la realidad para poder entenderla, no, no puede entender la realidad si no está separada en un plan de cuentas, digamos, ¿no? Es una expresión aristotélica de la realidad, ordenemos la realidad según la cuenta caja, banco, bueno, nosotros la ordenamos para entenderla, pero en la práctica, presente, pasado y futuro están siempre en una cuchara de sopa. Al final la vida es una cuchara de sopa que tiene todos estos elementos adentro. Si tenés mucho peso para atrás, se te debilita acá. Si tenés mucho peso para el futuro y sos un colgado que no concretas tu realidad. Joel Barker dice, ¿no? con bastante sabiduría, un sueño sin capacidad de concretarlo es solo un sueño. Capacidad de concretarlo sin sueño es navegar sin destino. Y él también dice, los sueños no producen ética. Podés soñar en matar al resto del mundo y ser el único humano sobreviviente y va a tener fuerza en tu interior para lograr. Si ustedes quieren, yo a veces lo hago, lo he hecho muchas veces con mucha potencia, le digo, bueno, a ver, hagamos este jueguito. Si quieren, háganlo con ustedes mismos o con el empresario que le toque. Ponele que estamos en el 2020. De golpe hemos apagado la luz, hemos prendido y estamos en el 2030. 10 años pasados. Y todos tus sueños se han hecho realidad. Todos, sin ningún límite. Ningún límite psíquico, físico, emocional, sin ningún límite económico, social, político. Todo lo que vos querías ser de vos, de tu familia, de tu amado Jujuy, de tu amado Latinoamérica, de tu mundo, de tu universo, se ha hecho realidad. Entonces ahora estamos en el 2030 y de golpe vos ves el mundo de tus sueños materializado y te ves a vos mismo con 10 o pueden ponerle 20 años más, pasando por ahí que has logrado todo tu sueño. Bárbaro, ¿me lo describís? Escribilo. Escribí cómo te ves vos en el 2030, en el 2035. Cuando usted tenga mi edad, ¿cómo se ven? ¿Qué ven? ¿Qué mundo ven? ¿Qué familia ven? ¿Qué cuerpo ven? ¿Qué persona ven? ¿Qué empresa ven? ¿Qué espiritualidad ven? ¿Qué valores ven? ¿Qué imagen tangible tienen? ¿Qué filosofía orientadora? Es muy potente ese juego, porque se van a dar cuenta que no todo hemos hecho esta gimnasia de imaginarnos. Lo que hemos hecho es ver tele para comprar las ideas de realidad que nos hacen las culturas con más potencia comunicacional, dominantes, diría un antropólogo. Entonces soñamos ser Homero Simpson, porque bueno, vemos eso todos los días, ¿no? O soñamos ser
como esas ideas de mundo que nos venden en la televisión, que obviamente se las tenemos que pagar el royalty, el derecho de uso de sus ideas, los tenemos que seguir, los tenemos que admirar, usar sus instituciones financieras, usar su moneda, ¿no? Pero bueno, ustedes, yo sugiero, a mí me encantaría que ustedes lo hagan en ustedes mismos, ustedes mismas, hagan el jueguito de la luz y descríbanse en el 2035. A ver qué ven. Y el juego es así, vos te ves pasar vos mismo y lo describís. A mí me gusta darle a este juego un toque más místico, porque como le digo, para mí la vida es mística, cuerpo, pasado, presente, toda una sopa compleja, llena de cosas. A mí me gusta que ustedes le escriban a una persona muy amada, mejor si ya no está su cuerpo en esta tierra. Estoy usando un poco las ideas de Coco, ¿no? ¿Qué será cuando nos morimos y nuestra energía dónde irá, ¿no? Entonces voy a decir, querido abuelo, yo tengo mis abuelos muertos, querido abuelo, te cuento para describirte, estoy en el año 2035, lo que veo. Y lo primero que se describen es a ustedes. ¿Cómo van a ser dentro de 15 años? ¿Qué pasa si se ven caminando y se describen? ¿Qué describirían? ¿Qué verían? ¿Qué sale de su cerebro de esa construcción de ustedes mismos? De su empresa. ¿Qué vería en la empresa? De tu sociedad, de tu barrio, en tu familia, ¿cómo la vería? Tu barrio, tu Latinoamérica, nuestro mundo. ¿Qué ves? Describilo. Van a ver que no todo hemos realizado y hemos utilizado la gimnasia y el ejercicio de construir ideas de futuro para usarlo como un plus energético. ¿Por qué? Porque yo creo que eso lo hace muy peligroso. Porque una persona que sabe lo que quiere y cuáles son sus valores es fundamentalmente libre. Es difícil de engañar. Un autor que escribió una novela sobre Espartaco. Espartaco era como un esclavo que los romanos esclavizaron. Bueno, hay varias versiones de la historia, pero yo le voy a contar la de Howard Fast. Él dice que el tipo, el Espartaco, es considerado uno de los que terminó la esclavitud. El tipo dice, lo agarraron, lo metieron esclavo ya de grande, ya era hombre libre, venía de un pueblo libre, y cada tanto el Espartaco se escapaba. Y le daban latigazo con pa' que tenga. Se curaba apenas, todo se sorprendía, che, este se va a morir, mirá la energía que tiene. Se curaba sacando energías extraordinarias de su cuerpo, al tiempo empezaba, che, ¿y si no escapamos? ¿Y si no escapamos? ¿Y si no escapamos? Y te levantaba a los esclavos, lo volvían a azotar para que aprenda. Cuenta el Howard Fast que ya al final, el tipo, grande, ¿no? Lo han hecho pelear de... No es el Espartaco ese de la tele, ¿no? Es una otra versión, llega grande y se escapa. Y el último dueño dice, déjalo, porque sabe que está viejo, gastamos un montón de recursos en traerlo y lo único que hace, trae acá, no hace quilombo, no levanta a la gente. Déjalo que se vaya y no vuelva más. Si su sueño es ser libre, que sea libre, así no jode más. Listo, no manda a los esclavistas a buscarlo, que al tiempo quien vuelve caminando carita de rara es Espartaco. Y el tipo dice, pero ¿no te has pasado toda tu vida luchando para ser libre? ¿No te han azotado, golpeado, herido, lastimado por querer ser libre? Sí, 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 he querido es eso. ¿Y por qué volvés? Al final no querés ser libre. Y le dice el tipo, usted nunca me entendió, señor. Aquí adentro yo siempre fui libre, siempre. Usted nunca esclavizó mi cerebro ni mi espíritu. Y yo vengo acá a liberar la cabeza de los demás. El fin de la esclavitud es cuando un esclavo dejó de pensarse libre. Probablemente el fin de los sistemas es cuando miles de ciudadanos dejemos de entender la riqueza y el consumo como sentido de la vida y liberemos nuestro cerebro. Y creamos una idea de libertad acá adentro. Acá adentro, los límites a nuestra imaginación son lo que hemos heredado, lo que nos pasa, lo que nos da la tele, lo que nos da la internet. Esos límites se rompen con reflexión, con diálogo. Como yo creo que somos seres sociales, o sea, somos seres que aprendemos cuando hablamos, ¿no? Somos sapiens como esto, yo también sugiero que este ejercicio de contar el propio futuro o hacer que otro lo cuente, lo hagan dialogando con las personas que ustedes tengan mucha confianza.
y se van a descubrir diciendo cosas que decían, wow. Y se van a descubrir que les salen cosas que no sé, las tenían medio difusas, no tan claras, ¿no? Es parte de esta materia que ustedes hagan diagnóstico de forma de pensar, de hábitos, que incluya pasado, cultura de trabajo, cultura de los padres, oficio de los padres y de los abuelos, primer trabajo, cultura de género, aprendizaje emocional en la niñez temprana y si es que hay trauma o hay algo o hay virtud, situación presente y proyección futura. De la mezcla de esos tres, ustedes diagnostican un empresario. Y es probable que hay algunas veces que tengan que traer algo del pasado para poder usarlo en el presente, fortalecer el futuro para ser usado en el presente. Siempre vivimos en el presente, pero lo que recordamos y lo que proyectamos hace que la actitud que tengamos para vivir el presente sea diferente. Es parte de la práctica profesional este tipo de diagnóstico. Es más, normalmente yo se los escucho en clase y es muy enriquecedor que lo escuchen los otros alumnos. Eso probablemente lo hagamos por Zoom. Entendido, chicos, ya siendo las 11 menos cuarto, termino aquí esta clase, después me quedan algunitas más y después ya empiezo a escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Preguntas? No.